Fariseos, saduceos, herodianos, celotes, esenios, judaizantes, gnósticos, grupos sociais do Novo Testamento, nesta classe número 8 do curso Panorâmica do Novo Testamento. Sean bem-vindos e bem-vindas, bienvenidos e bienvenidas a esta nova classe, a classe número 8 do curso Panorâmica do Novo Testamento. Hoje falaremos sobre alguns dos grupos sociais que estão mencionados, registrados no Novo Testamento. A semana passada estivemos falando sobre o apóstolo Paulo e suas cartas, as 13 cartas que estão registradas. Os Evangelhos, o livro dos Atos, Hechos de los Apóstoles, Atos dos Apóstolos, e as 13 cartas do apóstolo Paulo. E vamos a dar uma parada antes de continuar com as seguintes cartas, que são as cartas gerais, porque queremos fazer um análise dos grupos sociais e do contexto que estão nos Evangelhos, no livro dos Atos e as cartas do apóstolo Paulo também, porque isso nos dará uma perspectiva, nos abrirá detalhes para entender as Escrituras, especificamente no Novo Testamento. Hoje falaremos sobre grupos como fariseus, saduceus e herodianos. E teremos uma segunda parte para a classe número 9. Falaremos sobre otros grupos como esenios, celotes, judaizantes y gnósticos. Yo no sé si estoy falando bien, más en español sería los gnósticos. ¿Quiénes eran estos grupos? ¿Qué relevancia, importancia tenían en un contexto do primeiro século e também no Novo Testamento? Então, começamos assim com os grupos sociais do Novo Testamento. Vamos com o primeiro grupo desta jornada, os famosos fariseus. Quem eram estes fariseus? Que relação, que vínculo tinham com o Novo Testamento e por que estão mencionados várias vezes nos registros dos Evangelhos e o livro dos Atos também, o livro de los Hechos. Então, vamos para sua etimologia. O nome dele, fariseu, significaria algo como separados ou segregados. Eles eram especiais, estaban afastados, separados, segregados, porque su nivel moral estaba além, estaba sobre o acima dos outros, que eran comuns, que eran simples. Então, daí deriva seu nome esta de separação, de segregação. Este es considerado un grupo político, social y religioso. A veces cuando leemos o Novo Testamento pensamos que es apenas un grupo religioso, mas tem que ver también con o cotidiano, con o social, con asuntos políticos también. Eles eram muito nacionalistas, cuidavam muito esse patrimônio cultural religioso, no gustaban obviamente de esa opresión de Roma, entonces estaban contrarios a ellos también y a otros extranjeros que querían impor a cultura, a religiosidad no ámbito, no contexto judío. Entonces eles cuidaban, eran muy celosos, nacionalistas y también bien conservadores na linha de rectitude. Eles observavam muito a tradição, observavam estas 613 leyes que no estaban escritas en la ley, mas fueron como órdenes y regulamentos que ellos abrazaron
y cuidaban mucho y pedían a nosotros que también cuidasen, vigiasen sobre las leyes. Por ejemplo, un día de reposo, que es un tema tan conflictivo en un Nuevo Testamento y con un Señor Jesús. Entonces, estas 613 leyes, estas cargas innecesarias, ellos querían jogar, colocar para un povo también. Y a veces ellos no conseguían cumplir las propias leyes que querían observar, que eran rigurosos. Podemos considerarlos, o se consideran también como legalistas, en un sentido de seguir a la ley de forma rígida, de forma externa, y pretender que vosotros también siguieran esas leyes. Entonces, ellos cuidaban mucho de eso. Y aquí está un concepto de interno versus o externo. Eles eram muito de fazer rituais, cerimônias, de seguir certinho, de forma correcta, cada ritual, lavar-se as mãos, limpar os pés e tanta coisa que vemos nos evangelhos, até com o Senhor Jesus, quando ele era convidado ou exposto aí diante dos fariseus e as multidões que lo seguían também. E eles se hallaban, pensaban que siguiendo esta forma estarían cumpliendo a ley, mas muchas veces dejaron a justicia, como el Señor Jesús falou, y también a misericordia. Este asunto de legalismo os llevó a rejeitar do Señor Jesús. Algunos dos fariseos eran sacerdotes y escribas, eran parte de este grupo, além da religiosidad, era un grupo político también. No tenían autoridades, no tenían poder, mas tenían este poder de respeto, de moral, porque eran considerados que ellos eran acima, estaban por sobre vosotros en asuntos de moralidad, de ética también. Algunos conocidos fariseos era el famoso Nicodemo, con esa visita de noche para encontrarse con un maestro, con un Señor Jesús. Y ahí ten esta conversa tan bonita en João capítulo 3. Y también o apóstolo Pablo era un fariseo, era un nacionalista riguroso en cumplir las leyes, y es por eso que rejeitaba tanto dos cristianos, dos seguidores de Cristo, porque no entendían a su mente que no eran apenas seguir las leyes, sino que, como un Señor fala ahí en Miqueas, o sea, también misericordia quiero, além de cumplir leyes y requisitos, no, era otra cosa, era el amor incondicional mostrado en acción, a misericordia, o perdón, era a tolerancia, no un julgamento para otro, no a críticas, no a fofoca, no esas cosas tan religiosas, era este amor de Dios para os pecadores, na figura do Senhor Jesucristo, seus ensinos, su agir también, sus acciones, y también los seguidores de Cristo hacían esto mismo. Y es por eso que los fariseos ficaban tan irados, en español, tan enojados con esta conducta que no conseguían entender. Entonces, les gustaban de ser vistos, de ser de tener privilegios, de sentarse en los primeros bancos como autoridades, de ser reconocidos pelos otros, pelo povo, por el pueblo. Ellos creían también en la resurrección, en la inmortalidad de la alma, y también de o castigo para los impíos, y
una felicidad, no premio para quienes eran justos. Y ellos también pensaban que por ser justos, por seguir estas leyes de forma rigurosa, entonces ellos conseguirían un favor de Dios. Y ahí también tenemos un tema sobre la retribución que ellos creían también. Con el Señor Jesús pasaron muchas cosas. Do inicio do ministerio do Señor Jesús, os fariseus sempre estavam confrontando, perguntando, questionando os ensinos do Senhor e também porque não entendiam este amor, este agir, esta acción do Senhor Jesus, os ensinos, eles queriam asesinar, matar e muitas vezes planejaram, fizeram, até se unieron con seus enemigos, por ejemplo, como los herodianos, a veces con los saduceos, para tentar hacer algo con este Jesús que estaba incomodando a vida, tanto política, social y religiosa. Estaba tirando a estructura conocida de ese momento. Y es por eso que siempre estaban ahí preguntando, contrapreguntando, cuestionando al Señor Jesús. No libro Los Atos vemos a Paulo, a Saulo, consintiendo la muerte de Esteban, de este cristao, seguidor de Cristo, que fue apedrellado por causa de su pregación, de su testimonio. Y los fariseos estaban ahí, y Saulo estaba allí, persiguiendo también los otros cristianos en diferentes ciudades, como la ciudad de Damasco, que quería llegar hasta lá y tomar prisioneros a hombres y mujeres también. Mas ahí tuve un encuentro con el Señor, este fariseo, este grande fariseo, y ahí a luz que iluminó su vida, ahora comprendió realmente o que era o amor maravilloso do Senhor. Se você ainda não assistiu, aún não vê as aulas anteriores do curso Panorâmica do Novo Testamento, você pode encontrar no canal de YouTube Corpo de Joinville com doble L, Exército de Salvación, y ahí encontrará una playlist con, dice, Estudio Bíblico Nuevo Testamento, y ahí encontrará este curso que es muy simple, práctico y que nos ayudará a entender en este momento el Nuevo Testamento. Continuamos con los fariseos, este relacionamiento con el Señor Jesús y lo que el Señor Jesús también pensaba de ellos. Los fariseos siempre estaban cuestionando, preguntando, queriendo hacer un plano para eliminar de alguna forma al Señor Jesús. En un libro de Mateos, capítulos 22 y 23, que vamos a estar en estas dos clases mencionando estos grupos sociales, ahora los fariseos, el Señor Jesús es confrontado una y otra vez por los saduceos, herodianos y también los fariseos. Y aquí llegamos, no fariseos, porque el Señor Jesús comienza a hablar a multidões sobre eles. Estamos no capítulo 23 de Mateus. Então, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atan fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem moverlo. Ou seja, não sigam os ensinamentos deles, mas não façam o que eles fazem, porque eles
falan, ensinan, mas no facen. Colocan cargas, estas cargas pesadas. Y aquí es donde el Señor Jesús, en otro texto, Él dice, vengan a mí todos los que estén cargados y trabajados, porque yo les daré descanso. En este contexto está en un asunto dos fariseos, de estas cargas, dos escribas que colocan cargas legais, rituales, ceremonias, leyes innecesarias, no necesarias, para seguir y servir al Señor, amar al Señor. Y aquí el Señor los confronta en este capítulo 23. Vamos para el verso 5, dice, practican todas as suas obras a fin de serem vistos pelos otros. O sea, hacen aquello que quieren colocarse como boncinhos, buenitos, como buenos. Entonces, a intención del corazón no es ser bom, es ser reconocido pelos otros. Pois alargan os seus filactérios, que eran cajas de coro, que dentro contenían escrito porções da Torá. Entonces, eles colocaban aquí o aquí no brazo direito y dice, alongan a franjas de sus capas para ser vistos, para decir, nossa, ahí hay un escriba, ahí hay un fariseo, un hombre de Dios, un hombre grandioso. Dice, gustan do primeiro lugar nos banquetes y das primeras cadeiras na sinagoga, en español, sillas. Les gusta sentarse al frente para sentir autoridad, reconocimientos, privilegios. Dice, das saudações, de los saludos en las plazas y de serem llamados mestre. Eles se enorgulheciam disso. Mas vocês não serão chamados de mestre, diz o Senhor, porque só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só é pai de vocês. E aí continua, o Senhor Jesus diz, quem quer ser o maior, quem quer ser mais importante, é que vai servir. E aqui começa o Senhor Jesus no verso 13, os famosos ai de vocês, ai de ustedes, escribas e fariseus hipócritas, diz o Senhor, porque vocês fecham o reino do céu diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Vocês colocam regras que não podem cumprir. Cargan a vosotros con leyes que no dejan entrar no reino do céu. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, dice o Senhor, porque vocês devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações, por isso vocês sofrerão juízo muito mais severo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, continua o Senhor, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer prosélito, estrangeiro que se convierta ao judaísmo e siga as leis farisaicas. E, uma vez feito, o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Continúa el Señor, dice, ay de vocês ciegos que dicen, si alguien jurar pelo santuario, eso no tiene importancia, mas si alguien jurar pelo oro do santuario, fica obrigado pelo que juró. Y así continúa el Señor Jesús, y quiero dejar una actividad para você, de leer los capítulos 22 y 23, porque vamos a encontrar cómo el Señor responde a los fariseos, a los herodianos y a los saduceos también. Entonces, ahí está un poco, de forma resumida, o que eran los fariseos. Vamos con nuestro segundo grupo en esta clase, los
saduceos. Os saduceos tienen su origen, como nome, en un sumo sacerdote Sadoc, o Sadoki, no sé cómo menciona aquí, se fala en portugués, Sadoc, que significa algo así como justo o justicia o rectitud. Entonces, ellos eran justos, considerados justos, o se autodenominaban como tal. También era un grupo político, social y religioso, igual que los fariseos, os separados, os segregados. Ahora estos justos, estos saduceos también tenían participación en la vida política, social y religiosa no tiempo do Novo Testamento y no tiempo do Señor Jesús también, y son mencionados nos evangelios. Eles no acreditaban na resurrección, diferente a los fariseos que sí acreditaban en eso, no acreditaban en anjos y cosas así. Seus ensinos estaban enfocados apenas no livro da lei, na Torá, y rejeitaban dos otros. Eran más liberales. Lembremos que los fariseos eran bien legalistas, conservadores. Eles no, eran más liberales de pensamiento. Ahora vamos para el capítulo 22 de Mateos, do verso 26 más o menos para el frente. Entonces dice, en aquel día algunos saduceos que dicen no haber resurrección, aproximáronse de Jesús y le preguntaron. Aquí hay una pregunta así para probar al Señor. Mestre, dice, Moisés dice, si alguien morir no teniendo filhos, su hermano dice, hombre debe casar con la viuda y gerar descendientes para el falecido. Ora, dice, había entre nos 7 hermanos. O primero, tendo casado, murió y no tendo descendencia, dejó su mujer para su hermano. O mismo aconteció con el segundo, con el tercero, y así va hasta el último. La pregunta es, por tanto, en la resurrección, ¿de cuál dos 7 él será esposa? Porque todos casaron con él. Y aquí a paciencia do Señor Jesús en esta provocación, ¿no? Dice, para os saduceos, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, ni o poder de Dios. Imagine a respuesta. Porque en la resurrección ni casan, ni se dan en casamiento, mas son como os anjos do céu. Cuanto a resurrección dos muertos, dice el Señor, vocês nunca leerán o que dice, nunca leerán o que Deus dice a vocês, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob. Ele não é Deus de mortos, y sí de vivos. Ouvindo esto, a multidões, nosotros, las personas que estaban ahí escuchando, se maravillaban, se sorprendían de su doctrina, la doctrina do Señor Jesús. Y aquí también es interesante, porque como fariseos, siendo enemigos dos saduceos, se unen para provocar o para probar al Señor Jesús. Entonces, ahí está lo que hay dentro de sus corazones. Vamos con un grupo número 3, os herodianos. Este era un partido político, podemos llamar también un movimiento social, sin embargo, no eran religiosos, diferente a los fariseos y a los saduceos que estaban vinculados con asunto político, social y religioso. Los herodianos no, tenían que su foco, sus directrices, estaban en un asunto político y movimiento social. Ellos estaban a favor de la dinastía
de Herodes. Entonces tenían un buen relacionamiento, un grande relacionamiento con las autoridades de Roma, diferente aos fariseos, que eran nacionalistas y cuidaban mucho su cultura, su religión, no se mixturaban, no se mezclaban con otros y cuidaban mucho de eso. Os herodianos, que eran judíos, con esta amistad con las autoridades romanas, entonces eran muy enemigos, archienemigos, como decimos en español, con los fariseos por este asunto. A primera parte donde saen mencionados los herodianos en un evento, en Marcos capítulo 3, donde el Señor Jesús hace un milagre con un hombre con a mano seca, enriquecida, dice aquí esta versión. Y ahí están los fariseos y también menciona a los herodianos, porque dice que los fariseos van atrás de los herodianos para confabular, para hacer un plano contra el Señor Jesús y matarle, asesinarlo, casi en el inicio de su ministerio. Mas, en un capítulo 22 y 23, donde están baseados nuestros estudios de hoy, también menciona los herodianos, en el capítulo 22, y fala sobre esto, un famoso pasaje. Y vamos a leer do 15 para el frente. Dice, entonces los fariseos se retiraron y consultaron entre sí cómo sorprender en Jesús en alguna palabra. Y enviaronle discípulos juntamente con los herodianos para decirle, o sea, querían probar al Señor Jesús, nuevamente querían confrontar al Señor Jesús, los fariseos, y se unen con sus enemigos para hacer eso. Los enemigos en este caso eran los herodianos. Observe lo que hay en un corazón dos fariseos, más también dos herodianos y dos saduceos que ya mencionamos. Y aquí preguntan para el Señor Jesús, Mestre, sabemos que el Señor es verdadero y que ensina el camino de Dios de acuerdo a verdad, sin se importar con la opinión de los otros, porque no olha para a apariencia das personas. Así siendo, díganos o que o Señor haya. ¿Qué piensa el Señor de lo siguiente? ¿Es lícito pagar impuesto a César o no? ¿Es lícito? ¿Tenemos que pagar impuestos a autoridades romanas? Lembre que son herodianos, que están a favor das autoridades. Y ellos hacen esta pregunta. Mas Jesús dice, percibiendo a maldades de ellos, respondió, hipócritas, ¿por qué vocês están me pondo a prueba? ¿Por qué me están poniendo a prueba? Dice, móstrenme a moeda do imposto. Trouxeronle un denario, esta moneda, y Jesús les preguntó, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Ellos le respondieron, de César. Entonces Jesús les dice, den pues a César o que es de César y a Dios o que es de Dios. O viendo esto, se admiraron y dejaron o fueron embora. Se fueron. Cuando conocemos sobre y estudiamos la Biblia y sus diferentes aspectos, hoy estamos tentando de hacer un estudio sobre grupos sociales, políticos, sociales y religiosos. Cuando sabemos quién eran los herodianos y leemos un texto nuevamente, vamos a poder entender por qué ellos estaban haciendo esta pregunta. En un caso de este texto, de esta pasaje,
Os herodianos, lembremos que estaban a favor de Herodes, da dinastía, do imperio, eran judíos que se sentían a gusto con eso. Então, se o Senhor respondia outra coisa contrária, então daria para acusar imediatamente o Senhor Jesus que ele estava contra o imperio, contra Herodes, y ahí estaban estos herodianos, este grupo político, partido político que era minoritario, mas estaba ahí unido con los fariseos. Y aquí nos muestra eso, tanto los fariseos como saduceos, herodianos, para este estudio bíblico. Lembre que a próxima clase, si Dios permitir, vamos a continuar hablando sobre otros grupos también y que nos va a ayudar para entender un Nuevo Testamento. Si Dios permitir, a próxima clase continuaremos con grupos sociais do Novo Testamento. Por exemplo, os essênios, quem eram os celotes, os judaizantes e os gnósticos. Dessa forma, conhecendo estes grupos de uma maneira simples e práctica, poderemos entender um pouco mais e interpretar de melhor forma também o Nuevo Testamento. Y eso nos ayudará también para el crecimiento, porque, observe, cuando vamos para un fariseo y estudiamos quiénes eran estos grupos, a intención del corazón, cómo fueron confrontados pelo Señor Jesús, cómo fueron avaliados pelo propio Señor. Lo que había dentro de su corazón era diferente. Los pensamientos de Dios estaban distantes do amor genuino y sincero para con Dios y para vosotros. No había misericordia, no había justicia. Entonces, da para pensar y autoavaliarnos. Y antes de finalizar, yo quiero dejar un versículo para a reflexión, autorreflexión personal. Señor, tú me sondas y me conoces. Salmo 139, 1. Señor, tú me sondas, tú me pruebas y me conoces. Nada há oculto para el Señor. Entonces podemos avaliar y tirar lecciones dos fariseos, dos saduceos y dos herodianos y a intención de su corazón. Será hasta la próxima clase. Dios abençoe, Dios les bendiga.